La clase de repaso. Clase de repaso para la tercera prueba. Para tercera prueba. ¿Ya? La fecha de la prueba creo que está ya acordada, lo habíamos acordado para el 15 de abril. En todo caso, eso lo voy a recordar yo subiendo la información al Moodle, como corresponde. Todos los estudiantes tienen que ver el Moodle. Ahí voy a ir yo subiendo material y si tienen consultas técnicas de ejercicios de las guías, etcétera, simplemente me escriben a mi correo electrónico. Yo trato de resolver sus dudas lo antes posible. Escribo en una hoja, le saco una foto y se las envío por internet, por el correo electrónico. Entonces así ustedes pueden tener apoyo remoto. ¿Ok? Bien, pero hagamos el repaso de esto para la tercera prueba. Porque como la segunda prueba ya es hoy, y eso ya está más o menos... Bueno, alcanzamos a hacer algo de repaso para eso. Pero para la tercera prueba no hemos hecho nada de repaso, entonces vamos a hacer algunos ejemplos. ¿Ya? Ejemplo 1. Entonces, estamos hablando, de acuerdo a lo que vimos en la última clase, ya definimos lo que eran los valores propios, los vectores propios y las definiciones. ¿Ya? Y recuerden que de lo que se trata aquí es de dar a una matriz, hallar, si es que es posible hallar, una base del espacio en la cual la matriz pueda diagonalizarse, o sea, equivalente a una matriz diagonal. Entonces, veamos el ejemplo aquí, A igual 1, 3, 3, menos 3, menos 5, menos 3, 3, 3, 1. Y lo que hay que hacer aquí, tenemos que determine y factorice. Esto es importante, factorizar es muy importante. El polinomio característico. De A, ¿ya? Que le vamos a dar la notación C sub A X, que es simplemente el determinante de X y menos A. Ese es por definición el polinomio característico de la matriz A. Lo que debemos hacer es hallar los valores de X para hallar los valores propios. Lo que tenemos que hacer es hallar los valores de X para los cuales este polinomio se anula, es decir, buscar las raíces. Y ustedes saben que si un polinomio tiene un grado grande, por ejemplo, bueno, grande para nosotros es 3, grado 4, es muy difícil hallar las raíces de un polinomio de ese grado, a menos que se factorice. Por eso es importante factorizarlo, para saber cuáles son las raíces. Si se determina y factoriza el polinomio característico de A. Parte B dice, demuestre que A es diagonalizable. Y determine una matriz diagonal D y una matriz invertible P tales que A sea exactamente P de P-1. Y una aplicación de lo anterior es calcule A a la n para cualquier n natural. Sería un entero n mayor o igual que 1. Ese es el ejercicio que tenemos que resolver. Bueno, lamentablemente, como solamente puedo trabajar en esta pizarra para optimizar la grabación, voy a tener que ir borrando aquellas partes que ya resuelvo. Entonces, la parte A, solución. Veamos la parte A. Entonces, lo que hay que hacer, como les decía, es calcular este determinante. ¿Ya? Y, obviamente que, bueno, aquí X y menos A. Entonces, este es X veces la identidad. Es decir, esta es la matriz que tiene 0 en todas partes, excepto la diagonal donde tiene X, X, X. Y esta es la matriz menos A. Entonces, todos los signos van a tener que ir cambiándose. Porque, entonces, aquí, porque tengo que tomar menos A. Entonces, va a quedar X menos 1. Menos 3, 3 positivo, X más 5, 3 positivo, menos 3, X menos 1. Eso es lo que tenemos que calcular. Entonces, como les digo, no es conveniente que ustedes
calculen este determinante usando algún método, como por ejemplo el método de Laplace, por alguna de las filas, porque si hacen eso les va a salir un polinomio que va a empezar con grado 3, pero no va a estar factorizado. Entonces lo que hay que hacer es calcular estos determinantes usando operaciones por filas o columnas. Aquí lo que hay más de una manera de hacerlo, pero en este caso, si ustedes ven, si a la columna 1 yo le resto a la columna 3, bueno, aquí va a aparecer un 3 menos 3, 0. ¿Ya? Aquí arriba va a aparecer, uno tiene que ir viendo qué es lo que le conviene hacer. ¿Ya? Entonces aquí tengo que hacer x menos 1 menos 3, es decir, x menos 1 más 3, se va a quedar x más 2. Y aquí abajo va a quedar menos 3 menos x más 1, va a quedar menos x menos 2, que es el negativo de este. Entonces esa es una operación, esa operación elemental de la columna 1 menos la columna 3 es una operación apropiada, porque les va a dar x más 2 aquí y aquí menos x más 2 y aquí un 0, y lo van a poder factorizar. Entonces veamos, si yo hago eso va a quedar x más 2 menos x más 2, 0, por supuesto que lo demás queda todo igual. ¿Okay? Y entonces aquí puedo factorizar x más 2, va a quedar 1, 0, menos 1, porque estoy factorizando la primera columna, el resto no se altera, queda igual. ¿Ok? Y en este punto tengo que hacer una operación adicional. Usando este 1 puedo transformar este en 0. Entonces va a quedar x más 2, 1 menos 3, 0, x más 5, 3, 0, menos 6, x menos 1, menos 3, x menos 4. Ok, wait a minute. No, tengo que... Yeah, es la suma. Está correcto. Entonces veamos aquí... bueno, y ustedes aquí ahora tienen un determinante de 2 por 2. ¿Ya? Esencialmente porque tienen que hacer ahora usar la primera columna. ¿Ya? Aquí en estas notas aparentemente hay no hay ningún error, simplemente me estaba saltando un paso. Aquí está bien, y si yo hago este cálculo, entonces me va a quedar x más 2 por este determinante de 2 por 2 ahora, y si yo factorizo va a quedar aquí este es el resultado, x más 2 al cuadrado, x menos 1. Y entonces ahí tengo el polinomio característico completamente factorizado. O sea, ya es claro cuáles son las raíces, 1 y menos 2, y la raíz menos 2 viene repetida. Así que esta parte ya la cumplimos. Calculamos el polinomio característico. ¿Okay? Ahora dice, demuestre que es diagonalizable. Bueno, ¿cómo es el tema de la diagonalización? Aquí con el valor propio 1, entonces, si yo uso el valor propio 1, entonces tengo dos valores propios. Lambda 1, que va a ser mi valor propio menos 2, ¿ya? Y tiene con multiplicidad algebraica igual 2, es decir, viene repetido, la multiplicidad algebraica es la potencia que aparece. Tengo lambda 1 igual menos 2, multiplicidad algebraica 2, y el lambda 2 es el 1 con multiplicidad algebraica igual 1, porque no aparece repetido. Ok, entonces ya tengo mis valores propios. Cada uno de estos valores propios va a dar como resultado por lo menos un vector propio. Lambda 2 igual a 1 va a dar un vector propio, de seguro. Y al estar repetido, el problema de los valores propios repetidos es que no sabemos si este valor propio me va a otorgar un vector propio o dos vectores propios. ¿Ya? Porque se puede demostrar que la multiplicidad geométrica, que es la dimensión, vamos a escribir la multiplicidad geométrica. Bueno, este lado lo puedo borrar porque ya tengo mi matriz acá, así que esto no me va a causar problemas borrar esto. ¿Okay? Okay. Entonces vamos a usar la mayor parte de la pizarra aquí. Entonces, ahora yo tengo que examinar, voy a trabajar con el valor propio igual lambda 1 igual menos 2.
Ese es mi valor propio, el que está repetido. Y lo que tengo que hacer, entonces aquí tengo que calcular el espacio nulo. El espacio nulo de lambda 1 i menos a. Eso es lo que tengo que hacer. Y tengo que ver si este espacio, entonces la dimensión de este espacio, que se llama la dimensión de este espacio, que es la nulidad de esta matriz, lambda 1 i menos a. Esto es lo que se llama la multiplicidad geométrica del valor propio lambda 1. Por definición, esta dimensión. Si la nulidad de esta matriz es la multiplicidad geométrica. Se puede demostrar, eso no pudimos verlo en clases, pero se puede demostrar que para cualquier valor propio, la multiplicidad geométrica siempre es menor o igual que la multiplicidad algebraica. Y esto sabemos que es 2. Esa es la multiplicidad geométrica, en la que tenemos que calcular. Si esta multiplicidad geométrica resulta que me da 1, es decir, un solo vector propio, bueno, me voy a quedar corto, no voy a poder diagonalizar, porque la idea es encontrar una base del espacio de vectores propios. Este que está aquí, el lambda 2 igual a 1, el siguiente que vamos a hacer, ese me va a dar un solo vector propio, y este me va a dar 1 o 2. Si me da 2 vectores propios, entonces estoy listo, porque tengo 2 vectores propios acá, un vector propio aquí, tengo 3, y formo una base del espacio, y ahí va a ser en ese caso va a ser diagonalizable. Si me da multiplicidad geométrica 1, con este otro vector voy a tener 2 vectores propios, no voy a alcanzar a hacer una base del espacio. Entonces ahí en ese caso no va a ser diagonalizable. Pero veamos, no hay que ser optimistas, dice demuestre que es diagonalizable. Entonces ya sabemos, por lo que me están pidiendo demostrar, que esta multiplicidad va a ser realmente 2. Veamos entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo que, dice la nulidad de esta matriz. Es decir, esta matriz, esta es lo mismo que aquí debo poner x igual lambda 1. Recuerden que el lambda 1 es menos 2, entonces voy a reemplazar acá. Menos 2 menos 1. Menos 3. Menos 3, menos 3. Después 3. Y aquí tengo lambda 1 más 5. Pero lambda 1 es menos 2, así que tengo un 3 positivo. Y aquí tengo otro 3. Aquí abajo tengo menos 3, menos 3. Y tengo x menos 1. El x vale menos 2, así que un menos 3. Y ustedes ven que aquí realmente hay una sola, es una misma fila, hay una sola fila independiente. O sea, las otras dos son el negativo de esta. Entonces, por operaciones elementales yo llego a esta situación. Entonces, ¿qué significa? Que hay una sola ecuación. X más y más z igual a 0. Y entonces, el espacio nulo consiste, este espacio nulo, este que está aquí, el núcleo, ¿se acuerdan ustedes? El núcleo de lambda i menos t, ¿ya? Este espacio nulo tiene una sola ecuación, entonces aquí hay 2 variables independientes. La x está determinada, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, la multiplicidad geométrica, es decir, la dimensión de este espacio realmente es 2. ¿Ya? Hay 2 variables independientes. Y yo puedo elegir como mi par de vectores propios, 2 generadores, cualquier par de vectores, siempre y cuando satisfagan esta ecuación. Entonces, bueno, a ver, veamos. Yo voy a elegir 1, 1, mejor voy a elegir 1, tengo que elegir 1, menos 1, 0. Este satisface 1, menos 1, más 0. Y aquí puedo elegir 0, para asegurarme que sea en el EI, 1, menos 1. Ahí tengo otro. Bueno, veamos si son los mismos que elegí acá en mis notas. Bueno, en mis notas no elegí esto, elegí... Sigamos, para ahorrar tiempo voy a elegir exactamente los mismos que elegí aquí en mis notas. 1, 0, menos 1. Este tiene un 0 en un lugar distinto, así que son el I, seguro. Y esto también satisface. ¿Ves? X menos z igual 0 y el y vale 0. Así que cualquier par de vectores, siempre y cuando satisfagan la ecuación. Esos son 2 generadores. Estos generan el espacio nulo de lambda 1 y menos a. 2 generadores, una base. Y la dimensión 2 del espacio. Así que es diagonalizable. Y entonces, busquemos ahora el que corresponde. Ahí tengo 2 vectores. Necesito ahora encontrar el vector asociado a ese. ¿Ya? Ok.
y el asociado a ese vector. ¿Ya? Y ahora vamos a hacer el otro, entonces voy a tener que borrar acá. Espero que ustedes recuerden el enunciado. Okay. Entonces tengo mis dos vectores ahí y ahora hago el caso lambda 2 igual a 1. Entonces tengo que nuevamente tomar esta matriz, pero ahora voy a tener que poner x igual a 1. 0, menos 3, menos 3, 3, 6, 3, menos 3, menos 3, 0. Y tengo el lambda 2 igual a 1 acá. Entonces si yo hago este procedimiento, bueno, este lo voy a subir aquí al primer lugar, 1, 1, 0. Puedo tener 0, este en segundo lugar, 1, 1. Y este aquí al final, 3, 6, 3. Bueno, va a quedar 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y este menos 3, 0. Este menos 3, 3. Este menos 3 veces 0, 3. Ustedes ven aquí es múltiplo de ese, así que esto es 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Esta no está en forma reducida, pero es fácil reducirla. A esta le restamos esa. 0, 1, 1, 0, 0, 0. Y de aquí obtengo mi tercer vector. Vector propio va a ser aquí, necesito que la diferencia de x con z sea 0. Entonces que voy a elegir, necesito ahí cumplo con la primera, ya, x menos z, o si ustedes quieren pueden resolverlo aquí, queda x igual z y y igual menos z. Entonces aquí tengo, el y tiene que ser menos este. Y aquí tengo mi tercer vector. Entonces, luego, ya creo no necesitar esto. Bueno, por si acaso la dejamos ahí, es importante no borrar esto, uno nunca sabe cuándo la va a necesitar de nuevo. Ok, entonces tengo mis vectores propios. Entonces, resumiendo, luego V1, V2, V3, es decir, 1, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, y 1, menos 1, 1, es base propia de R3. Es una base del espacio que consiste de es base propia de R3 asociada a A. Para la matriz A es una base. Yo creo que esto ya no lo necesito realmente. Espero no arrepentirme. Bueno, ahí lo tengo anotado en mi papel. Ok, entonces tengo tengo tres vectores que me forman una base de R3 y es una base propia. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando yo le aplique A este vector, me va a dar lambda 1 veces este vector, es decir, menos 2 veces este vector. Porque eso no significa que sea un vector propio, ¿no? Entonces tengo esta situación. Los dos primeros son asociados a este valor propio y el último es asociado a lambda 1, que resultó ser 1, ¿no es cierto? Así que este está fijo. Entonces ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Bueno, tengo que calcular la matriz P, que es la matriz de cambio de base, de la identidad, la matriz de la identidad P, si a esta la llamamos P a esta base. Y aquí tengo la base canónica, entonces esa es la matriz P. Entonces la matriz P que es la matriz de cambio de base, los vectores, la base propia con respecto a la base canónica. Entonces aquí voy a tener, y ustedes recuerdan la fórmula de cambio de base, ¿no es cierto? Que tengo I veces BC3, ¿ya? Y aquí viene la matriz de T, si T es asociada a A, T es asociada a A. Ese es mi T, entonces el endomorfismo de R3 que tiene esa matriz en la base canónica. Aquí tengo la matriz de T, entonces, entonces voy a tener aquí, la matriz, esta es la matriz A, que es la matriz de T, de la base canónica, esa es A. Aquí tengo la matriz P, y aquí voy a tener la matriz de T en la base P. ¿Ya?
Pero en la base B de la matriz es diagonal, porque por estas relaciones. Entonces queda aquí menos 2, 1. Y aquí es pi inverso. Y ahí tengo mi forma diagonal. Entonces la forma diagonal de la matriz es esta. Así que efectivamente era diagonalizable. Y la matriz P nunca, o sea, no se pide calcular la P inverso ya, en general. Por lo menos para demostrar que diagonalizar no es necesario. Y entonces la P, ¿cuál es? Es la matriz de la identidad de la base B. Entonces lo que hay que hacer es, la P consiste en colgar los vectores. Nótese el orden. Aquí yo tengo los dos primeros vectores B1 y B2, que son asociados al valor propio menos 2. Entonces, si ustedes eligen este orden, aquí tengo que ser consistente, tengo que elegir el valor propio apropiado. Porque estos vectores son vectores propios asociados al valor propio menos 2. Por lo tanto, si yo elijo esta como primera y segunda columna, aquí tiene que ir menos 2, menos 2. ¿Ya? Hay que preservar el orden. Este es el vector propio asociado al último valor propio, que es el lambda igual a 1, lambda 2 igual a 1, y ahí tengo el valor propio correspondiente. Y entonces la teoría demuestra que esto se cumple en este caso, porque la matriz diagonalizable, esta es su forma diagonal, y aquí está la matriz P de cambio de base, que simplemente consiste en colgar los vectores de la base propia que tú encontraste. ¿Ok? Ese es el primer ejemplo que tengo. Ah, pero aún me falta la parte, ya demostré que era diagonalizable y hice todo lo que me pedían, pero ahora dice, calcule, la parte C del ejercicio decía calcule A a la N. Entonces, bueno, ya no necesito esto. Lamentablemente tengo que borrar. Bueno, ustedes siempre pueden retroceder el video. Pueden retroceder el video y ver lo que tenía aquí antes de borrar. Obviamente, esa es una de las gracias de que esta clase esté registrada en un video, en el cual ustedes pueden navegar. Ok, entonces ya logré diagonalizar. Esto no lo voy a borrar porque lo necesito. Porque la parte C me decía calcule A a la N. Parte C decía calcule A a la N. ¿Ok? Entonces A a la N, ¿qué significa esto? Ah, bueno, tengo que hacer A a la N. Ah, pero que la es P de, entonces aquí le recuerden la forma diagonal de P de P a la menos 1 a la N. Bueno, entonces ustedes tienen que multiplicar esta matriz por sí misma. Sorry, this is P. P de P inverso, P de P inverso, n veces, n veces. ¿Ok? Bueno, fíjense ustedes, P de P inverso, y aquí cuando yo asocio P inverso P, se anulan, o sea, multiplica la identidad, se queda P de cuadrado. P de P a la menos 1, etc. Bueno, aquí P inverso P, me va a quedar, ustedes ven lo que pasa, queda P de a la N, P a la menos 1. Y, bueno, calcular a la N es extremadamente complicado, si no la diagonalizo primero, pero calcular D a la N es fácil, porque esto es P, el D a la N es diagonal, ¿no? Pues menos 2 a la N, menos 2 a la N, 1 a la N, es decir, 1 nomás. Y esa es y eso es mucho más fácil calcular la potencia enésima de una matriz diagonal. Y ahora en este caso, como me están preguntando otra cosa, ahora realmente necesito calcular esto. Por lo tanto necesito calcular P inverso. Ahí son ellos, tengo que trabajar. P inverso. Bueno, pero ustedes saben cómo calcular P inverso. Pues entonces me voy a borrar esa parte porque ustedes ya saben eso de la primera prueba. ¿Ya? Entonces no voy a registrar los cálculos acá. ¿Ya? Ustedes saben cómo se hace esto. O bien por el método de adjunta o por el algoritmo de Gauss. Y resulta que la inversa es 1, 1, 1, menos 1, menos 2, menos 1, 1, 1, 0. Yo tuve que trabajar para hallar esto. Ustedes también van a tener que trabajar para hallar la inversa. Y entonces, el A a la N va a ser
la matriz P original por la matriz diagonal, menos 2 a la n, menos 2 a la n, 1, 0, 0, esta es la potencia enésima de la diagonal, y aquí viene 1, 1, 1, menos 1, menos 2, menos 1, 1, 1, 0. Bueno, y a ustedes les voy a dejar el placer de calcular eso. No es tan complicado, hay menos 2 a la n, 0, 0, etcétera, y tienen que hacer ese cálculo. Pero esa es la manera en que se calcula la potencia enésima de una matriz diagonalizada. Diagonalizarla primero. Bien, esa es la parte C del problema y termina este ejercicio. Así que pude calcular a la n. En este caso sí era necesario calcular la inversa. Bueno, hay situaciones, hay otro tipo de preguntas donde no es necesario realmente calcular la inversa. Por ejemplo, dice, por ejemplo, si solo nos piden hallar la forma diagonal, de a a la n, no es necesario calcular. Dice, si solo nos piden hallar la forma diagonal de a a la n, no es necesario calcular a la n. Por lo tanto, no es necesario calcular P inverso. ¿Ya? Porque la respuesta dice, solo nos piden calcular la forma diagonal de a a la n. Ya, pero la forma diagonal de a a la n ya la conocemos. La forma diagonal de a a la n es menos 2 a la n, y ya lo hicimos. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Esa es la forma diagonal. Eso es lo que nos estaban preguntando. Entonces no era necesario calcular. No era necesario calcular a a la n, porque nos estaban pidiendo la forma diagonal de a a la n, que es esa. Es de a a la n. Similarmente, como entonces a la n es p de p a la menos 1, eso es lo que vimos hace un rato. Entonces, similarmente, si me piden calcular el determinante de a la n, bueno, yo sé que el determinante es multiplicativo, así que va a ser aquí simplemente el determinante de a la n. ¿Ya? Pero el determinante, recuerden que por el hecho de ser multiplicativo, va a quedar determinante de p de a la n, p a la menos 1, va a quedar determinante de p, determinante de a la n, determinante de P inverso. Estos que están aquí se cancelan mutuamente porque uno es el inverso del otro, el recíproco, y entonces queda este determinante que va a ser el producto. Entonces este por este, entonces el 2 aquí hace que el signo menos ya desaparezca, o sea, 2 a la n. Y similarmente, si me piden calcular la traza de a la n, entonces ¿cómo calculamos la traza de a la n? Bueno, en la guía 2, ¿qué problema era? En la guía 2, problema 1b, decía que la traza de a por b es la traza de b por a. Creo que yo de hecho demostré esto en clases en algún momento. No es muy agradable la demostración porque hay que darse la matriz A como una matriz A y J, la matriz B, B y J, y hacer estos cálculos, multiplicar las matrices, usar la fórmula de la multiplicación de matrices y después sumar los elementos de la diagonal, y va a dar lo mismo, ¿ya? Porque esencialmente aquí aparece una suma doble en IJ y aquí también, y uno se da cuenta que uno puede intercambiar I con J y me da exactamente el lado derecho, y por eso es que era cierto eso. En la guía 2, problema 1b dice eso. Por lo tanto, si yo tengo que calcular, hagámoslo acá, ya lo tengo. Entonces yo tengo la traza de a a la n, pero es que a a la n es p de a la n, p a la menos 1. ¿Okay? Pero gracias a esta fórmula, aunque a por b sea distinto de b por a, las trazas son iguales. Entonces aquí yo puedo mirarlo como este producto a por b, entonces aquí puedo cambiarlos de lugar por esta propiedad. ¿Ya? Y ahora tengo p inverso p, entonces me queda la traza de d a la n nomás.
¡Qué maravilla! Y la traza de D a la N, pero aquí es la suma de la diagonal, ¿ya? Entonces, aquí A a la N, tú no puedes saber cuál va a ser la diagonal de A a la N si no diagonalizas primero, porque aquí si tú partes con la matriz al principio del ejercicio y calculas A a la N, se va a volver loco calculando A a la N, porque el N es arbitrario. Pero al usar la forma de diagonal, esto es fácil, es la suma. 1 más 2 veces menos 2 a la N. Este más eso. Y tengo otra aplicación de la diagonalización. ¿Ok? Vamos al ejemplo 2 ahora. Ese es el ejemplo 1. Ya terminó el ejemplo 1. Y ahora vamos a tratar el ejemplo 2. Porque hay algunos ejercicios en la guía. Si ustedes ven en la última guía del curso, guía 8 parece que es, hay ejercicios donde a uno le piden estudiar matrices si una matriz es diagonal, cuando la matriz tiene algunos parámetros involucrados. Entonces hagamos un ejemplo de ese estilo. Ejemplo 2. Dice, encuentre todos los valores de A tales que esta matriz 1, 1A, 1, 1A, 1, 1A es diagonalizable. Pero todos los valores del parámetro A tales que esta matriz es diagonalizable. Bueno, entonces lo que hay que hacer primero, solución. Bueno, primero x y menos a, calcular el polinomio característico y factorizarlo. Entonces aquí voy a tener x menos 1, menos 1, menos a, menos 1, x menos 1, menos a, menos 1, menos 1, x menos a. Ok, y entonces, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Qué truco usé yo acá para no cometer errores? Bueno, la columna 1 menos la columna 2 me va a provocar un 0 aquí, menos 1 menos este. O sea, va a ser columna 1 menos columna 2. Va a quedar x entonces aquí voy a tener x menos 1 menos este, va a quedar un x solito, menos 1 menos a. Aquí tengo menos 1 menos este, va a quedar menos x. Y aquí va a menos 1 menos 0. Aquí voy a tener x menos 1, menos 1, menos a, x menos a. Qué afortunado. X factorizo de la primera columna. Y ahora ya la situación es mucho más simple. Y entonces va a quedar aquí x. Ya a esta fila le sumo esa, obvio. 0, x menos 1, dije que iba a sumar, así que queda un x menos 2. Aquí queda un menos 2a. Aquí tengo un 0 menos 1, x menos a. Y ahora ya estoy en condiciones de calcular ese un determinante de 2 por 2. Ese. Bueno, me salto algunos pasos. Y queda este resultado. Así que tengo valor propio. Bueno, aquí tiene que ser x menos el valor propio. Así que el valor propio número 1 es el valor propio 0. Lambda 1 igual a 0 con multiplicidad algebraica igual a 2, que va a ser cuadrado. Y lambda 2 igual a más 2. ¿Ya? Pero, nótese que si el a más 2 es 0, aquí va a aparecer x al cubo. Entonces hay que empezar a, como dijo el gaffiter, hay que empezar a picar. Caso 1, a distinto de menos 2, es decir, a más 2 distinto de 0. Por lo tanto, en este caso realmente tengo dos valores propios distintos. Hay dos valores propios. Lambda 1 igual 0
con multiplicidad algebraica igual a 2 y lambda 2 igual a más 2, que es distinto de 0, con multiplicidad algebraica igual a 1. Tengo esa situación. Sí, el caso 1 es el caso interesante, porque el caso 2 podemos matarlo inmediatamente. Caso 2, cuando el A es igual a menos 2, entonces ¿qué significa esto? Que el polinomio característico de la matriz, es decir, este determinante, va a quedar x cuadrado, x cubo, un solo valor propio. ¿Ya? Y en este caso, inmediatamente no es diagonalizable. No es diagonalizable. Pues, si lo fuera, no es diagonalizable, pues si lo fuera, su forma diagonal sería sería D igual la matriz que tiene en la diagonal el valor propio, el único valor propio, en este caso es 0, y aparece 3 veces. Digamos, este argumento funciona en general. Si yo tengo un solo valor propio, en este caso el valor propio es 0, pero si fuera valor propio lambda, tendría un solo valor propio y la forma diagonal sería lambda, 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 porque aparece 3 veces y no tengo otra opción, pues si un solo valor propio. En este caso quedaría esta matriz, que es lambda veces la identidad. ¿Ya? Entonces, y el A sería P de P a la menos 1, pero que este dB es lambda veces la identidad, se conmuta con cualquier cosa. Entonces me quedaría D, P a la menos 1, me quedaría D nomás. Entonces la matriz A con la que partir tendría que ya ser diagonal. Bueno, y claramente no lo es. ¿Ya? No es diagonal esa matriz. ¿Ya? Y en este caso aún es más claro, porque en este caso el valor propio es 0. Entonces la forma diagonal sería la matriz 0, y A sería la matriz 0, pero no lo es. Entonces en este caso ya está listo. No es diagonalizable aquí. Y lo que tengo que examinar es el caso 1. ¿Ya? Examinemos el caso 1. Y con esto termina esta clase de repaso. Entonces examinemos el caso 1. Entonces, caso 1. A más 2 distinto de 0. Ese es el caso 1. Y ese es el que vamos a trabajar ahora. Y en este caso realmente hay dos valores propios. Y hay dos valores propios. Lambda 1 igual 0 con multiplicidad algebraica igual a 2. Está repetido, ¿no es cierto? Porque en este caso el polinomio característico es x cuadrado, x menos a más 2. Y este no es 0, así que tiene dos valores propios. Y el lambda 2 es a más 2 distinto de 0 con multiplicidad algebraica igual a 1. Ese no aparece repetido. Entonces, la matriz A será diagonalizable si, solamente si, el valor propio que está repetido tiene multiplicidad geométrica igual a su multiplicidad algebraica, que es 2. Entonces, lo que tenemos que hacer es, para ver que la multiplicidad algebraica, recuerden que esto es la dimensión, es la nulidad. La nulidad de la matriz lambda 1 y menos a. Y tiene que ser 2. Esa es la pregunta. ¿Será 2 esa nulidad? Ah, pero que el lambda 1 vale 0. Entonces esta es la nulidad de la matriz nomás. Esa es la pregunta. ¿Será que la nulidad de la matriz A es 2? Y para averiguar eso, bueno, tengo que aplicarle a la matriz A, tengo que aplicar el método de Gauss para determinar su nulidad. Entonces tengo 1, 1A, 1, 1A, 1, 1A. Bueno, se le aplico el método de Gauss, va a quedar 1, 1A, 0, 0, 0, 0, 0, 0, porque tiene una sola fila en realidad. Es la fila 1 repetida.
Y entonces, ¿qué significa esto? Que aquí tengo una ecuación. Y entonces hay dos variables libres. Dos variables libres, X e Y, o Y y Z, lo que ustedes quieran. Dos variables libres. Por lo tanto, la nulidad realmente es 2. La nulidad de A es 2. Y ustedes incluso pueden hallar, es decir, independientemente del valor. Entonces, independientemente del valor de A en este caso, siempre y cuando se satisfaga esta condición, ¿ya? O sea, cualquier valor de A, tal que eso se cumpla, me va a dar siempre dimensión 2 acá. Siempre van a haber dos vectores. Y aquí, bueno, los encontré fácilmente. 0, menos A, 1. Ahí tengo dos vectores propios. Y entonces va a ser diagonalizable. Siempre, independiente del valor de A, siempre que se cumpla eso. Entonces, en resumidas cuentas, entonces, digamos, en resumen, A es diagonalizable para todo A distinto del menos 2. Esa es la única condición. A es diagonalizable para todo A distinto de menos 2. Cuando A es igual a menos 2 no es diagonalizable porque tiene un solo valor propio, el 0. ¿Ya? Y bueno, por curiosidad nomás veamos cuál es el vector propio que me da asociado a lambda 2, que es A más 2, suponiendo que este sea distinto de 0. Ustedes pueden hacer el cálculo y me va a dar aquí, bueno, yo lo voy a poner acá. ¿Qué significa? Tengo que poner, en vez de X, tengo que poner A más 2 al principio, ¿no es cierto? Entonces queda A más 2, menos 1, menos 1, menos A. O sea, esto que está aquí es lambda 2i menos A. Si yo hago este cálculo, menos 1, A más 2, menos 1, menos A, menos 1, menos 1, A más 2, menos A. Si yo hago eso, voy a aplicar el método de Gauss y voy a llegar aquí. Me salto varios pasos. ¿Ya? Y entonces el V3 que me falta es el 1, 1, 1. Y entonces ahora ya tengo todo. Mi matriz P va a ser colgar estos vectores. Ahí está la matriz de cambio de base, y la que consiste en los vectores propios colgados, ¿ya? Siempre y cuando A distinto de menos 2, por supuesto. Nunca olvidar eso. Y la forma diagonal, bueno, tiene que ser consistente con el orden que elegí. Entonces este era el valor propio lambda 1. Estos dos, así que esto es 0, 0. Y este es el valor propio A más 2. Y este no es 0, porque el A es distinto de menos 2. Esa es la forma diagonal. Y entonces A es P de P a la menos 1. Con estas elecciones. Bueno, y eso concluye el ejemplo 2. ¿Ya? Bueno, y esos son los ejemplos que quería mostrarles ahora. Por supuesto que como no tuvimos tiempo, hay algunos teoremas que no demostré, pero esencialmente lo que quiero hacer ahora es unos comentarios generales. Comentarios generales. Usualmente, bueno, por lo menos sobre los complejos, sobre los números complejos, yo siempre puedo factorizar el polinomio característico de una matriz cualquiera. Siempre va a ser escrito de esta manera. Siempre puedo escribirlo de esta manera. En los complejos siempre se puede hacer así. Se puede factorizar de esa manera, porque el cuerpo de los complejos es algebraicamente cerrado. Entonces este d sub i
se llama la multiplicidad algebraica del valor propio lambda i. Entonces lambda 1, lambda k, los valores propios distintos. De A. ¿Ya? Cada uno de ellos va a aparecer a repetir una cierta cantidad de veces d sub i, que es el exponente, y se llama la multiplicidad algebraica. Se puede demostrar que la multiplicidad geométrica, que es simplemente la dimensión, la multiplicidad geométrica es la dimensión del núcleo de lambda i menos t, donde t es el endomorfismo t de Rn en Rn, ¿ya? Asociado a A, o con matriz A de la base canónica. ¿Ya? Esto es dimensión del núcleo. Bueno, esta es la multiplicidad geométrica, esto es lo que se llama la dimensión del espacio nulo de la matriz lambda i menos A, y esto es lo que se llama la nulidad de la matriz. Esta multiplicidad geométrica. Entonces se puede demostrar que siempre es menor o igual que la multiplicidad algebraica. O sea, a lo más hay d sub i veces. Esa dimensión es a lo más d sub i. Y noten ustedes, observar. Bueno, esto ya no lo necesito, ya se acabó este ejemplo. Entonces observar, ¿qué iba a observar? Que el grado de c sub a x, el grado del polinomio es n, es la dimensión del espacio, dimensión de v, en este caso es Rn, ¿ya? Dimensión de Rn. Pero el grado del polinomio, por otra parte, el grado del polinomio este tiene grado 1 y este está repetido de 1 veces, así que el grado va a ser de 1 más de 2 más. La suma de las multiplicidades. Esta va a ser la suma de las multiplicidades algebraicas. ¿Okay? Así que, ¿qué es lo que tengo yo? La dimensión de v, que es n, es la suma de las multiplicidades algebraicas de los valores propios. ¿Ah? Entonces la pregunta es, bueno, yo sé que esto es mayor o igual, por estas propiedades, es mayor o igual a la suma de las multiplicidades geométricas. Por esto, porque la multiplicidad geométrica siempre es menor o igual que la multiplicidad algebraica. Así que, entonces, en resumidas cuentas, la multiplicidad geométrica de lambda 1 más la multiplicidad geométrica de lambda k va a ser siempre menor o igual que la dimensión del espacio. Y nótense ustedes que aquí la multiplicidad geométrica de lambda 1 significa que la dimensión de este espacio, es decir, el número de vectores propios linealmente independientes asociados al valor propio de lambda 1. Y aquí está el siguiente, es el número de vectores propios LI asociados a lambda 2, etc. Entonces, este número que está aquí, a la izquierda, es el número total de vectores propios de T. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo va a ser diagonalizable la T? Cuando existe una base de vectores propios. Es decir, el A es diagonalizable, si, solamente si, esta suma, esta desigualdad es una igualdad. Es decir, hay tantos vectores propios como dimensión del espacio. Es razonable, ¿no es cierto? Porque si necesito una base de vectores propios, más vale que estos vectores propios que están aquí asociados a todos los valores propios distintos sea n, la dimensión del espacio, para que me forme una base. Bueno, y esto es equivalente, por estas desigualdades es equivalente a que las multiplicidades algebraicas sean iguales a las multiplicidades geométricas para todo i. Entonces, por eso que cuando uno tiene un polinomio como el que encontramos en esta clase, creo que teníamos uno así, ¿no es cierto? Entonces, para ver si es diagonalizable, bueno, este que está aquí tiene exponente 1, así que la multiplicidad algebraica de este es 1, y la multiplicidad geométrica es menor o igual que esta, y es mayor o igual que 1, entonces en este caso, para este no hay problema, aquí mg de este valor propio es igual a la multiplicidad algebraica porque es 1, es decir, cada vez que aparezca un exponente 1, esta no voy a tener que verificarla, va a ser cierto, 1 igual a 1. Entonces,
¿Dónde está la parte carnuda entonces? ¿Dónde está lo que decide si es diagonalizable o no? Hay que ver entonces si la multiplicidad geométrica de este valor propio, que yo sé que es menor o igual que el 2, que la multiplicidad algebraica, hay que ver si es igual a 2 para que se cumpla esta condición. Entonces, para decidir si una matriz es diagonalizable o no, lo que tiene que uno hacer es ver los vectores propios, los valores propios repetidos y ver si las multiplicidades algebraicas y geométricas coinciden en el caso de los vectores de los valores propios repetidos. Si el valor propio no está repetido, ahí no hay problema. Y eso es esencialmente el teorema fundamental de esta parte del curso, cuando una matriz es diagonalizable, cuando las multiplicidades geométricas y algebraicas de todos los valores propios son iguales. Bueno, y ahí ahora concluye esta clase. Espero que les sea de utilidad para prepararse para la prueba número 3. Manténganse aislados, ¿ya? Protejan su salud, y etcétera. Ustedes saben ya que hay que tener mucho cuidado con esta enfermedad que anda dando vueltas, y espero que no afecte demasiado nuestras vidas normales. Bueno, muchas gracias.